dar el gusto de presentar al maestro Jesús Aragón Sarmiento. Un gusto tenerlo esta tarde-noche con nosotros aquí en la revista Turismo y Ciencia TV. Y presentándolo, puedo decir que es un licenciado en turismo con especialidad en planeación y desarrollo turístico por parte de la Escuela Superior de Turismo del Politécnico Nacional. También es maestro en desarrollo de empresas turísticas por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es un doctorando del programa Doctorado Internacional en Turismo impartido por la Universidad de Anáhuac de México, así como también dentro de su trayectoria fue director de análisis prospectivo y director de servicios de extensión de Sectur. Ha impartido cátedra a nivel posgrado y licenciatura en el Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad de Anáhuac del Norte, Universidad Nacional Autónoma de Honduras y otras instituciones. Y actualmente es jefe del Departamento de Investigación en la sección de estudios de posgrado de la Escuela Superior de Turismo. Maestro Aragón, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo podría responder a esta pregunta que planteamos? ¿Hay que repensar el turismo? Muchas gracias, maestra Norma, maestro Eulogio Castellanos, por su invitación a este foro que ustedes atinadamente han creado. Igualmente celebro estar acompañado del maestro Alberto Reyes en este conversatorio. Y yo coincido con el comentario del maestro Alberto Reyes en el sentido de que cuando se me hizo la invitación para este conversatorio y lo delimitaron como si habría que repensar el turismo, creemos que todas las personas, o creo que todas las personas que nos dedicamos a la actividad turística en los diferentes aspectos, los diferentes actores, permanentemente nos seguimos o nos mantenemos pensando en que el turismo cada día tendría que ser mejor. De hecho, como parte de nuestra actividad académica, pues el fin último, en este caso de la universidad, de nosotros que impartimos clase y demás, es promover entre los muchachos para que a través de proyectos, a través de iniciativas, a través del conocimiento pleno de la actividad turística, tanto del fenómeno como propiamente de la actividad productiva, pues tratemos en su momento de repensar el turismo como tal, ¿no? Estos son primeras apreciaciones, pero hay apreciaciones de fondo, como por ejemplo, tenemos que repensar el turismo para que las empresas sean más productivas, tengan mayores niveles en este caso, de utilidades. Sin embargo, esto es un primer momento. Creo que hay temas de fondo, por ejemplo, que los destinos turísticos o las poblaciones donde se sitúa la actividad turística, finalmente exista una adecuada retribución, en este caso de la riqueza, ¿no? Y de las utilidades que el turismo genera. Pues tenemos que mantenernos pensando de que el turismo como tal tiene que atender permanentemente esta necesidad básica del ser humano para tener acceso al ocio, a la recreación, al viaje, y estas son entre las otras preocupaciones. Y creo que de alguna forma con esto estoy contestando, en que permanentemente estamos repensando y permanentemente está en nuestra mente que es necesario repensar en el turismo, ¿no? Ahora, obviamente en estos momentos tan complicados como los que estamos viviendo, ¿no? Con la aparición, en este caso, de la enfermedad asociada COVID-2 a la pandemia SARS y COVID-2, más que nunca, y las mismas circunstancias nos llevan a que tenemos que estar reflexionando qué va a ser de esta actividad a la que nosotros nos hemos dedicado en los últimos años de nuestra vida, qué va a ser de esta actividad a la que nosotros finalmente nos paramos en una aula frente a chicos y a los cuales forzosamente tenemos que inyectarle esta actividad permanente, dialéctica, diría el maestro Alberto Reyes, de estar tratando que esta actividad efectivamente sea un ente de desarrollo en todos los aspectos, ¿no? Por otro lado, cuando por ejemplo, en su momento Eduardo Fayós, que desgraciadamente nos dejó hace muy poco tiempo, un profesor muy querido de la Universidad Complutense de Madrid y en este caso asesor de la OMT,
le preguntaban realmente qué tanto el turismo puede estar afectado por factores, por variables exógenas. Él en su momento comentó pues que el turismo era inevitable, ¿no? A temas de pandemia, temas de guerra, temas de terrorismo, situaciones que no podían ser controladas propiamente por la actividad turística como tal. Y derivado de esto, tenemos un contexto para que nosotros podamos seguir hablando de la actividad turística. O sea, ¿por qué tenemos que repensar en el turismo? Porque, y más en este momento, el 7%, o sea, la caída del PIB de las principales economías del mundo, va a caer en los próximos, ha caído y seguirá cayendo aproximadamente en un cerca de un 7%. Por otro lado, obviamente el turismo es una de las actividades que más va a salir perjudicada, en este caso por esta caída. ¿Y por qué también es importante estas caídas en los países desarrollados? Porque generalmente se constituyen en los países exportadores de turismo. Los países que exportan turismo, generalmente a los países pues que de alguna forma nos constituimos en receptores del turismo internacional. Tenemos algunas cifras que son alarmantes, por ejemplo, la OMT las dio, y es una estimación para esta pandemia, que va a existir una disminución de más de 1.100 millones de turistas internacionales, ¿no? Por otro lado, va a haber una pérdida de 1.2 billones de dólares en cuanto a ingresos por cuestiones de turismo, y por otro lado, que se perderán entre 100 y 120 mil puestos de trabajo que actualmente se dedican a la actividad turística. Cuando me hicieron la invitación para este conversatorio, me quedé pensando cómo poder abordarlo, porque casualmente la actividad turística es de las pocas actividades que son inminentemente transversales, pues con una serie de áreas del conocimiento, ¿no? Y pensé cómo lo abordo, ¿no? Lo abordamos desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de lo individual psicológico, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la macroeconomía. ¿Cómo lo abordamos? Lo pudiera ver a través de un análisis al sistema turístico, ¿no? El sistema turístico finalmente, pues, reconoce, ¿no?, que la actividad turística es un resultado complejo de interrelaciones entre estos diferentes factores, ¿no?, que se mezclan entre sí, y que de esta forma tendríamos una óptica sistémica, pues, para revisar el fenómeno, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Bueno, pues tenemos el sistema turístico como tal, se compone de la demanda, la oferta, los operadores del mercado y, en este caso, el espacio turístico. Pues partimos del análisis de la demanda, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que repensar el turismo desde el punto de vista de la demanda? Bueno, porque es un hecho que la actividad turística, bueno, pues está conformada, pues, por estos estudios de los visitantes internacionales, tanto en sus volúmenes como en sus perfiles y niveles de satisfacción, ¿no? Por ejemplo, para efectos de México, el 24%, por ejemplo, de ellos tiene que ver con el análisis de los volúmenes de los turistas internacionales, de los visitantes internacionales, perdón. Y estos a su vez se integran de visitantes de un día, excursionistas, en este caso fronterizos, cruceristas y demás, así como turistas fronterizos y de internación. En cada uno de estos rubros, nosotros tendríamos que generar todo un pensamiento. O sea, ¿qué va a pasar en este caso con los excursionistas fronterizos? ¿Cómo tendría que estar equipada la frontera para poder recibirlos? Con el tema de los cruceros, ¿cómo tenemos que abordar y cómo de alguna forma nosotros tenemos que prepararnos para recibir, en este caso, a los cruceristas, siendo que es un segmento a nivel internacional muy criticado por los impactos que puede generar? En primera, porque genera una muy baja derrama económica, pero por otro lado se ha manifestado que genera impactos ecológicos importantes, ¿no? Por otro lado, la joya de la corona para México, pues son los turistas receptivos, ¿no?, que de alguna forma son los que nos generan y nos colocan ahí dentro del top 10 para efectos de la OMT. De la misma forma, tendríamos que estar pensando y tendríamos que estar asegurándonos
¿qué va a pasar con los visitantes internos? En este caso, aquellos turistas nacionales que sí pernoctan, pero también aquellos turistas nacionales excursionistas que hacen visitas de un día. Y yo estaría agregando otro elemento aquí en el tema de la demanda que tendría que ver con las personas o habitantes en actividades de recreación, o sea, todas las personas que generamos un sinfín de actividades en el mismo lugar de origen, pero que de alguna forma solicitamos y requerimos servicios turísticos o visitamos nuestros atractivos turísticos. Caso nuestro en la Ciudad de México pudiera ser, pues, visitar el Centro Histórico, Coyoacán, Tlalpan, X. Entonces, para cada uno de estos rubros tendríamos que estar generando un repensamiento de cómo tendría que ser la actividad, o sea, cómo se está desarrollando en este momento, cómo tendría que ser en este momento, cómo la tendríamos que pensar para ahora que se levante la pandemia y cómo tendría que ser en el futuro. Para el caso del turismo nacional, pues bueno, tendríamos algunas cosas importantes que incorporar, como por ejemplo, si bien la actividad turística nacional se va a ver impactada por la pérdida de cerca de 1 millón de empleos, en este caso de nuestra población, pero también tendríamos que reflexionar que el 70% del consumo, en este caso turístico, está concentrado en el decil más alto de los ingresos de la población. O sea, son las personas que no perdieron los empleos y que no perdieron el ingreso, ¿no? Me voy un poquito más rápido. Por otro lado, igualmente, o sea que en este sentido, el turismo nacional va a responder por la actividad turística y en la reactivación, porque casi el 76% de la economía nacional está situada en el turismo nacional. Por otro lado, tendríamos que pensar en la oferta y entender desde este punto de vista cómo tendría que ser la imagen de los destinos, qué tendrían que hacer los hoteles, los transportes, los restaurantes, las actividades de ocio, cultura, actividades deportivas, artísticas, qué tendrían que hacer para mantenerse en boga y para que de alguna forma todos aquellos paquetes, recorridos, experiencias que de alguna forma se encuentren ahí, podamos desarrollarlas, consolidarlas, reorientarlas o rejuvenecerlas de tal forma que los productos no entren en procesos de estancamiento o decadencia. ¿Qué tendríamos igualmente que hacer con los espacios geográficos? Lo comentó el maestro Alberto Reyes hace un momento, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso, porque si antes de la pandemia existía una cierta irritabilidad respecto a los turistas o a los grandes volúmenes de turistas internacionales, ¿qué va a pasar ahora con el fenómeno de la irritación, del overtourism? O sea, ¿qué va a pasar con eso, con el famoso sobreturismo, ¿no? Tenemos que pensar en potencializar el manejo de la sustentabilidad en su sentido amplio, desde el punto de vista físico, económico, pero definitivamente en el aspecto social. Ver temas como de capacidad de carga, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, por los operadores de mercados, ¿no? Las agencias de viajes, ¿qué tendrían que estar haciendo para enganchar una buena oferta turística con estos demandantes tan sensibles en temas de pandemia, para saber que efectivamente los destinos están sanitizados, existen buenas políticas, en este caso, para recibirlos? Y por otro lado, las instancias públicas para la elaboración de políticas públicas que financien, que promuevan y que de alguna forma generen estos equilibrios adecuados entre el negocio de la actividad turística y por otro, una justa redistribución, en este caso, en los lugares donde se desarrolla la actividad turística. Pues creo que me pasé del tiempo, maestra, pero... Muchísimas gracias, maestro. Le agradezco mucho. Yo también le agradezco a usted a nombre de Turismo y Ciencia Televisión. Vamos ahora